Debido a tu experiencia, coméntanos cómo es entrenar con una visión más británica o con una visión española o una visión estadounidense. ¿Qué diferencias hay a la hora de entrenar a jugadores de tenis? ¿Qué dificultades encontraste cuando te fuiste de casa a los 14 o 15 años para perseguir ese sueño? Dinos también si le das, nos comenta también la importancia que le da a la limpieza de los golpes antes de trabajar más el volumen o la táctica. Todas estas cuestiones y otras muchas van a ser respondidas por Esteban Carril. Él, como jugador, fue número 1 de TCU durante 4 temporadas, fue campeón de la NCAA de Estados Unidos, estuvo durante 6 temporadas en el circuito profesional y podemos decir de él también, a nivel más de entrenador, que creó la TM Tennis Academy, además de entrenar, como veréis durante el episodio, a Roberto Bautista, también a Joana Conta. Lo subió desde puestos más abajo prácticamente a top 50 y a top 10. Es entrenador y Key Performance Advisor en LTA y además colabora también puntualmente o colaboró puntualmente pues con Emma Raducanu. Incluso lleva jugadores muy buenos en etapas también de formación. Veréis de él que tiene una visión muy humanista, que todavía sigue reflexionando mucho sobre cómo entrenar, cómo mejorar, cómo trabajar con equipos interdisciplinares, y no os desvelo más de la entrevista, pasamos con la misma. Estamos colaborando con la marca Tecnifibre. Simplemente deciros que tiene unos cordajes y unas raquetas excepcionales. Y nada más, que podéis encontrar el catálogo junto con accesorios como pues raqueteros y muñequeras. Y si perteneces a Bola de Match, eso quiere decir que estás escuchando o viendo esto y te tienes que dar de alta en tonyfonseca.substack.com y tendréis un 30% de descuento en todo el catálogo. Pincha en la nota del episodio, infórmate más de esta promo y nada más, pasamos con el episodio. Bienvenidos a Bola de Match. Hoy tenemos un invitado súper top. Tenía un montón de ganas de hablar con él y al otro lado de los micrófonos tenéis a Esteban Carril. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, Tony? Gracias por invitarme y un placer estar aquí. Mira, muchas gracias a los oyentes y ya os adelanto que va a salir un capítulo top, seguro. Y vamos a empezar. La primera preguntilla, Esteban, para que te conozca un poco la audiencia, es que nos hagas un pequeño resumen de, así un poco de tu vida, para que te conozcan. Una vida ajetreada. Sí, bueno, intento ir ahí rápido por las etapas. Empiezo con el tenis en Asturias, en Gijón, es donde me crío, en los clubs locales que tenemos. Bueno, pues siguiendo los pasos de mis padres, que eran aficionados, de mi hermano que jugaba. Y bueno, por suerte empiezo a hacer algunos buenos torneos en categorías benjamines y alevines, eso me facilita ir a los campeonatos de España. Bueno, empiezas a engancharte un poquito más al deporte, a la competición, siempre progresando razonablemente bien y con 15 años me voy a Madrid, donde entreno en la Federación de Tenis de Madrid. Vivo en la Blume y entreno bajo las órdenes de Ernesto Vázquez y de Aniceto Álvarez, a quien les guardo un tremendo cariño y sigo en contacto con ellos. Y bueno, me gusta mucho mencionar a las personas, ¿no?, que han tenido un impacto en mi vida, porque creo mucho en eso, ¿no? No en los lugares donde has estado, en los lugares donde vas, pero en las personas que te tocan y que te allanan el camino o te estimulan en ese camino, ¿no? Entonces, empezando por Ernesto y por Aniceto. Después de esos 2 años en Madrid, me voy para el Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat, en Barcelona. También allí coincido con grandes entrenadores y personas como Perlas, Juan Avendaño, Antonio Capella. Bueno, estaba también Jofra con las chicas y con muy buenos compañeros, con un nivel de tenis muy bueno, ¿no? Yo creo que de los 8 jugadores que estábamos allí, el 50% de ellos
llegaron a ser top 60 ATP, que es un ratio altísimo. Bueno, yo creo que eso da muestras del nivel que tenían estos jugadores a nivel tenístico y también a nivel de personalidad, ¿no? Había personalidades muy fuertes en el buen sentido y eso fue un aprendizaje para mí muy bueno, muy importante, porque yo iba un poquito por detrás quizás, ¿no? A nivel de madurez. Después siempre hubo razonablemente buenos resultados. Bueno, en este año junior, estando en el CAR, consigo mis primeros puntos ATP en los famosos satélites, ¿no? En el Orisol, que eran torneos duros, sobre todo cuando eras tan joven. Hice algunos buenos resultados en los campeonatos de España. Y bueno, decido parar, ¿no? Parar al final el parón duró unos 2 años. La razón para parar no era un tema de resultados, que bueno, eran razonablemente aceptables. Era un tema de gestionar las demandas, ¿no? Del día a día. Por aquel entonces parábamos de estudiar, que eso, bueno, pues me generó un estrés añadido, el no tener esa base, ¿no? Ese plan B, y al final lo que decido es pues volver a casa donde estoy un año. Empiezo a familiarizarme con dar clases, que me doy cuenta desde el principio que es algo que me gusta mucho, que me gusta enseñar, me gusta ayudar, me gusta crear buen ambiente en esos momentos de tenis. Y bueno, con los ahorros que genero mientras doy clases y estudio, en ese momento hice tercero de BUP, pues me decido irme a Estados Unidos con el objetivo de aprender inglés, estando en Estados Unidos y haciendo mi último curso escolar, que era COU por aquel entonces. Un día leyendo el periódico con la intención de aprender inglés, sin más, veo unos resultados de tenis y veo un nombre conocido que es Talito Corrales. Le pregunto a la familia con quien vivía, que era, por cierto, una familia de mormones. El señor era el obispo de la región de Texas. Era una familia muy estricta y muy, bueno, muy interesante. Fue un aprendizaje muy importante. Les pregunto dónde estaba esta universidad, que era TCU, y bueno, me cojo un autobús y me voy a ver a Talito, hablo con él. A partir de ahí se genera un interés en mí en la posibilidad de quedarme en Estados Unidos a estudiar, que no lo tenía por aquel entonces, y empiezo a dar los pasos que tenía que dar para conseguirlo. Pues pasar el SAT, pasar el TOEFL, volver a retomar con el tenis, mover el currículum. No fue nada fácil hacerlo todo en solitario estando allí, pero bueno, al final y no fue fácil conseguir la beca, al final se consigue, al final me decanto por TCU y a partir de ahí pues vienen probablemente los 5 años y medio o 5 años más importantes de mi formación. Me encuentro con grandísimos entrenadores y grandísimos líderes que para mí siguen siendo referentes. Me encuentro una filosofía de trabajo y una filosofía de vida muy constructiva y muy positiva. No sé si más o menos que en España, porque al final depende de cómo nosotros interpretamos las cosas y también en las etapas en las que las estás viviendo, pero para mí fue muy constructivo, muy positivo. Retomo con el tenis de una manera diferente, con una madurez muchísimo mejor de la que tenía antes y bueno, eso hace que dé pasos, ¿no? Hacia adelante. El primer año que estoy en el año universitario, lo hago bastante bien en la parte de tenis, ya me coloco entre los 10 primeros de NCAA, y el segundo año gano el torneo nacional en NCAA que había por aquel entonces en tierra batida. Esto al final me permite estar esos 4 años entre los 10 mejores del ranking. Eso me facilitó algún patrocinio para después jugar unos 6-7 años que jugué en el circuito, con un nivel solo aceptable. Rápidamente me coloqué alrededor del 500, 470, 480, que yo creo que era mi ranking por aquel entonces. Fue rápido ese paso, pero después sí es verdad que me costó dar pasos hacia adelante porque lo hacía todo en solitario, viajaba solo, entrenaba solo. Entonces, bueno, eso fue un factor muy limitante. Pero bueno, también te obliga a hacer las cosas de una manera un poco autodidacta, que creo que te facilita otro tipo de aprendizaje y sin duda yo creo que en este caso, convirtiéndome después en entrenador,
no fue del todo malo en ese sentido, ¿no? Am, bueno, jugó muchísimas ligas europeas, que las disfruto un montón, también son un factor limitante para poder mejorar el ranking. Mi sustento por aquel entonces era jugar para un equipo alemán en primera Bundesliga, que yo dependía mucho económicamente de ese mes del año. Cuando eso veo que llega a un final porque ese equipo lo hace bien año tras año y al final se acaba llenando de jugadores top 100, top 50, me va quedando poco sitio en el equipo, decido que es el momento de empezar otra etapa profesional. Quiero que sea alejada del tenis para poder abrir mi mente y para poder conocer otros ámbitos del trabajo, expandir, y lo hago. Empiezo a trabajar por suerte en DuPont, que es una multinacional muy grande. Por aquel entonces tenía 60.000, 70.000 empleados en el mundo. En Asturias tenían el centro financiero para toda Europa y, bueno, consigo trabajo como contable en esta empresa y pues bueno, es una experiencia fantástica trabajar con personas que no saben nada de tenis en este caso, que bueno, estás un poco desnudo en esa situación, con tecnología, con programas como SAP con los que no estás familiarizado para nada. Es decir, todo fue un aprendizaje tremendo y fueron 2 años fenomenales. Luego decido que es el momento de ver algo más dentro del mundo empresarial. Me voy más a la parte de finanzas trabajando para Viva y de esa experiencia lo que saco es algo muy diferente, que es saber exactamente lo que no quieres, ¿no? O sea, sé exactamente lo que no quiero. Una de las cosas que seguro que no quiero, que es de alguna manera trabajar con el dinero de la gente, ¿no? Ah, entonces, eh, esos 3 años que estaba trabajando en el mundo corporativo, seguí entrenando por las tardes a varios jugadores bueno, de un nivel 600 ATP, 500 WTA, algún jugador junior destacado de la región. Los fines de semana seguía jugando equipos en Francia, en Alemania, en España. O sea, fue también tenísticamente bueno e intenso, o sea, siempre aprovechando el tiempo al máximo. Y cuando termino ese tercer año que te comentaba trabajando en finanzas, decido realmente ya dedicarme al tenis como entrenador, volcarme en esa faceta que yo sabía internamente que era lo que iba a ocurrir, pero estaba, creo que, ganando experiencia y ganando conocimientos para poder ser un mejor entrenador. Probablemente no sabía tantos drills como un entrenador que lleva 8 años en pista, pero tenía otros conocimientos que eran muy aplicables a la pista y a la parte organizativa o a la parte de las personas, ¿no? Del trato con las personas. Entonces, mi manera de afrontar esa siguiente etapa es, bueno, yo tengo que irme a un sitio donde aprenda muchísimo de algo que no sé nada. Me voy a Estados Unidos y empiezo a trabajar en la Academia de Roddick en San Antonio. Recuerdo por aquel entonces que con todo el cariño del mundo me pagaban $2.000 por trimestre, eh, que para mí era una maravilla porque era una universidad, es decir, estaba aprendiendo constantemente y solo el hecho de que tan rápidamente pudiese hacer esa transición de llegar a Estados Unidos y ponerme a trabajar era maravilloso. Ahí estoy un año y encuentro también ahí a uno de los mentores que más me han impactado, que es Myron Grunberg, que es un señor canadiense que venía de hacer toda la parte de docencia de Tenis Canadá. Tenis Canadá justo tuvo muy buenos resultados después de eso. Y bueno, se convierte pues en un gran mentor y fue una auténtica maravilla. Tuve un aprendizaje excepcional con él y con los proyectos que me tocaron, ¿no? Y en esa etapa ya conozco a Johanna Konta como jugadora junior, entre otros jugadores. Bueno, acaba ese año y tengo la llamada de Pepe Higueras para incorporarme a la USTA, a la federación, y ese es el plan. Bueno, trabajamos en todo el papeleo, pero era por 2009 una crisis financiera importante. Al Tremendo. final, sí, tremenda, estaban intentando proteger el empleo nacional, entonces había que hacer, bueno, pues muchas justificaciones para demostrar que lo que tú ibas a hacer en el país no lo podía hacer un entrenador americano. Al final hubo problemas, se dilató.
no pudo ser y entonces me animé a decir, bueno, que con los conocimientos que ya tenía en ese momento me animé a crear mi propia academia que tenía tres partes fundamentales, que era la academia de tenis, formación de tenis, tenía campamentos de tenis de verano en Estados Unidos y tenía las becas en Estados Unidos, que era facilitar el proceso de conseguir becas para estudiantes y atletas solo en tenis en Estados Unidos, que funcionó durante un tiempo. Y esa academia se crea en Gijón y la verdad que recuerdo que empezamos con una única alumna, su nombre era Ángela Corbato, que a día de hoy que le tengo un cariño muy especial. A día de hoy es médico en el Hospital de Burgos, que acabó siendo coordinadora y responsable de toda la parte de mini tenis. Y empecé con una única alumna. Por suerte pude convencer y animar a mi compañero por aquel entonces, José Manuel García, para que se uniese a este proyecto, que es un grandísimo entrenador y una grandísima persona. Y bueno, todo eso fue creciendo durante ese primer año de la academia. Recibo la llamada de Jorge Bellés. Jorge Bellés era el entrenador, el formador la persona bueno, que descubre a Roberto Bautista en su escuela y me pide si puedo colaborar con ellos. Colaboro con ellos ese año que te digo, un poco más de la mitad del año. A Jorge le estoy muy agradecido porque también aprendí muchas cosas de él y siempre se portó realmente bien conmigo. Ellos deciden separar sus caminos a finales de ese año y yo sigo con el proyecto de Roberto Bautista mientras la academia sigue funcionando bien y creciendo constantemente. Paso 3 años trabajando con Roberto. Roberto tiene una mejora importante. Empezó bueno, estaba por aquel entonces en el puesto 285, si no recuerdo mal, del ATP. Bueno, no recuerdo mal, no lo recuerdo bien. Y acaba el año, o el último año que trabajamos en el puesto, alrededor del puesto 60. Un mes más tarde ya gana a Del Potro en 5 sets en Australia. O sea, ya era un jugador, bueno, no consolidado en el top 100, pero era un jugador con muy buena, con mucho potencial, ¿no? Para seguir tirando para arriba. Esa relación de trabajo finaliza y a los pocos meses recibo la llamada de la Federación Inglesa para trabajar con Johanna Konta, a quien ya conocía de la etapa de Estados Unidos en la Academia de Roddick, y empezamos a trabajar en 2014. 2014 Johanna estaba alrededor del puesto 160 y bueno, pues por un cúmulo de circunstancias acaba en el puesto 10, 9-10 de la WTA 3 años más tarde. Después de ese tercer año, a todo esto, la academia funcionó bien durante ese periodo, pero en 2016 perdemos la instalación. A principios de 2016, otro club absorbe el club donde nosotros teníamos alquilada la instalación y tenemos que deshacer la academia y no es posible reubicarla en otra instalación. Sigo trabajando únicamente con Johanna Konta. Esa relación se termina en el año 4 y entonces ahí me incorporo a la Federación Inglesa como entrenador. Me asignan al proyecto de Jay Clark, que es un jugador por aquel entonces de 19 años. También fue bastante bien. Rápidamente pasó del puesto 550 a bueno, puesto 160, 170, ganando algún torneo, algún challenger importante. Ese trabajo dura 2 años. Continúo después de 2 años con la Federación Inglesa, pero haciendo otras labores, que era asesor de la parte de alto rendimiento. En este caso me ocupaba de uno de los 2 centros de alto rendimiento, como el CAR de Sant Cugat, pero en Escocia. Me ocupaba de asesorarlo y de supervisarlo. Y al mismo tiempo hago de case manager, que es como un responsable de equipos, ¿no? Me ocupaba del equipo de Katie Swan, pues que tiene su entrenador de tenis o sus entrenadores de tenis, su preparador físico, su psicólogo, su familia, es supervisarlo,
y apoyarlo, hacer lo que haga falta para que ese equipo mejore. Y también el equipo de Gaby Taylor, que por aquel entonces eran dos jugadoras que estaban sobre el puesto 150, 170. Todo esto sigue ocurriendo hasta el inicio de 2022, que por diferentes razones decido dejar esa colaboración o decidimos dejar esa colaboración con la Federación Inglesa y me pongo a trabajar en solitario de forma privada con alguna colaboración que ya tenía y es el caso a día de hoy, ¿no? Entonces, 2022 y 2023 he estado trabajando de manera privada con diferentes equipos de trabajo. Todos ellos son diferentes, o sea que para todos ellos hago diferentes labores. Ok, Es una manera sí, rápida de resumir todo esto. Sí, me imagino, porque claro, tengo algunas preguntas. La primera es, ¿cómo salir de casa? ¿Cómo es salir de casa a los 14, 15 años? ¿Qué sientes? O sea, tú ya te vas a la Blume y te tiran allí a la piscina con 13 años o 14 o algo así, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que si las cosas te van bien, es decir, si las cosas te van bien, desde el inicio probablemente sea, bueno, razonablemente llevable, ¿no? Que lo puedas llevar con una cierta normalidad. Es decir, porque que te vaya bien quiere decir que estás muy ocupado en la tarea, ¿no? Estás jugando probablemente muchos partidos a lo largo del año, las semanas son largas y tienen un objetivo a corto plazo que siempre te está ocupando la mente, ¿no? Siempre te está ocupando bien la mente. Eh, yo creo que para la mayoría de los jugadores no es el caso, con lo cual salir de casa con 14, 15 años, por lo general se convierte en una losa importante, también una experiencia importante, ¿no? O maduras, no te queda, no hay opción B. Pero bueno, yo creo que es algo que luego a lo largo de los años tienes que ir aclarando contigo mismo y tienes que ir entendiendo qué es lo que pasó y qué cosas positivas puedes sacar de esa experiencia y qué aprendizajes has sacado de todo lo que has hecho mal, que es mucho, ¿no? Entonces, yo no se lo recomiendo a nadie. Hoy en día creo que hay eh, buenos entrenadores en diferentes partes del país. Creo que hay mejores instalaciones. Acabo de entrenar, por ejemplo, en Asturias, donde la climatología es algo complicada. Hay mejores instalaciones a lo largo de todo el país. Hay más torneos, ¿no? Donde quizás puedes jugar un poquito más, pues hay más circuitos, ¿no? Nosotros antiguamente no teníamos tantos circuitos, que si el circuito marca, el circuito jugabas poco más que los campeonatos de España, algo más. Entonces, no lo recomendaría porque los pilares y la base de lo más importante que es la persona para jugar a tenis se quedan en el aire. Entonces, si se queda en el aire ya, bueno, pues puede salir bien, pero también hay muchas posibilidades de que pueda salir regular. Te hacía esta pregunta porque aún así hoy día se hace esta pregunta a la gente. De, oye, tengo un niño que juega bien o los propios padres, tengo 14 años, no sé si mandarle pues a tal sitio o a cual sitio, ¿sabes? Y esta respuesta que nos has dado tú como experto me interesa mucho, porque de momento no lo recomendarías. Yo estoy contigo en que hoy día se puede alargar un poquito más, pues eso, el no tener que salir a los 13, 14, claro, es que en aquel momento había que irse a la Blume o al CAR. Yo soy Sí, también un poco de tu época y tenías que estar en el CAR, si no es que no, o sea, no había otra. Pero claro, a sí, nivel de emocional, con 14 años, estar tú solo allí, yo creo que tiene que ser difícil. sí. Y lo que tú dices, ¿no? La parte positiva hoy en día es que puedes alargar más esas etapas formativas quizá en la base, ¿no? Donde estás cerca de la familia. Insisto, creo que hay buenos entrenadores en todas partes. Creo que hay más medios para estudiar a distancia y quizás viajar un poco más, con más regularidad, para también motivar a ese chico o chica que está destacando. Es decir, hay híbridos que no son la solución perfecta, pero bueno, es una solución intermedia que puede ser una solución
saludable y que puede permitir que el atleta vaya creciendo, ¿no? Que es de lo que se trata. Al final, sí, yo creo que antes lo hacíamos porque probablemente si no se escogía esa opción era prácticamente abandonar algo que te gustaba mucho, que hacías bien y que, bueno, que se quería intentar, ¿no? Ok, tenéis de todas maneras para esta situación híbrida un capítulo con Ana Salas y su fundación Bipro, que es alguien que está intentando promover mucho ese doble juego de lo académico y lo deportivo, el no tener que dejarlo, como tú nos has comentado, tuve que dejar los estudios, tal, pues el continuarlo, pues tenéis un capítulo con Ana Salas que si queréis podéis ir a verlo. Otra preguntilla que tenía así de duda. Con Joana Conta, que estuvo top 10, estuviste 3 años más o menos, ¿verdad? Y con Roberto Bautista también, me suena 3 o 4 años. 3 años con los dos, exactamente Tres igual, años. mismo periodo. De Mismo hecho, periodo. Robert yo creo que llegó a estar también top 10 o si no se le acercó, ¿verdad? Sí, Roberto también estuvo top 10. Estoy muy orgulloso te comentaba, ¿no? De esos dos proyectos, de esas dos personas con las que trabajé. Te comentaba, ¿no? Que llevaban pues un potencial dentro que probablemente ni ellos mismos sabían. Sí, sí que sus familias sabían que lo llevaban, confiaban mucho en ellos y esa parte fue también un aprendizaje, ver cómo confiaban mucho en los chicos. Estoy muy orgulloso de la progresión que hubo con ambos. Al año siguiente de trabajar con Robert, Robert creo que fue el jugador, el MVP, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba, al premio que se otorgaba por parte de la ATP. Y Johanna lo mismo. Johanna en 2015 fue la segunda jugadora más mejorada del circuito y en 2016 fue la jugadora más mejorada del circuito. O sea que estoy sí, muy orgulloso de haber compartido esos años con ellos y bueno, los recuerdos son fantásticos. Sí. ¿Por qué crees que recibes esas llamadas? Me explico. Que tal como has contado tu historia es como una cosa casual. Pues recibí una llamada de Joana Conta, recibí una llamada de... esto es tener mucho networking o esto es, no sé, ¿por qué te llaman? ¿Por qué Muy bien, crees? muy bien. Lo que creo es que te has movido. Moverse quiere decir que te has esforzado en ir a aprender a muchos sitios, que te has esforzado en hablar con la gente, que te has esforzado en dar tu mejor versión en todas las cosas que vas haciendo en el día a día. Am, esa es la explicación, es decir, es muy sencillo. La llamada de Johanna en este caso ocurre porque yo había estado en Estados Unidos trabajando muy duro, trabajando por $2.000 un trimestre con la mejor cara del mundo. Por supuesto estaba feliz, o sea, no, es que me sobraban 1.800. Entonces, en un proceso de aprendizaje que no ha parado y que siempre estaba ahí, que los demás, ¿no? Los compañeros, los alumnos lo pueden percibir. Entonces esa llamada en 2014 viene por esa experiencia de 2000 iba a decir 2017, me tengo que remontar mucho más atrás, de 2009. O sea, Vale. la llamada de 2014 viene por el trabajo de 2009. El trabajo, sí, el networking a veces suena como un poquito superficial. El networking para mí en este caso es estar en muchas partes trabajando lo más duro que puedes, ¿no? O estar no en muchas partes necesariamente, o sea, lo mejor que puedes allá donde te corresponda, ¿no? Y, y la llamada con Robert yo creo que es similar, es decir, con Robert había coincidido cuando él era un chico muy joven todavía, jugando equipos por el Club de Tenis Español. Y bueno, yo en el Club de Tenis Español lo que hacía era hacer lo mejor que podía como jugador, siendo el jugador que era, que no era el mejor jugador ni era el más destacado, pero siempre intentaba hacerlo lo mejor que podía, siempre estaba intentando aprender de esas experiencias y eso es lo que hace que Jorge en este caso pues diga, oye, pues Esteban quizá nos puede echar una mano en este momento, que necesitamos a alguien con un perfil así y es como ocurren esas llamadas, ¿no? Entonces la respuesta es dando la mejor versión de ti mismo en cualquier situación en la que te puedas encontrar, ¿no? Si lo trasladamos a un club de tenis, que yo creo que es donde todos hemos empezado,
pues dar la mejor clase posible cuando es un adulto en una clase particular, cuando es un niño que tiene un nivel normal. Yo recuerdo en la academia siempre, siempre, siempre con los técnicos y con mis compañeros les decía, necesitamos, a ver, ¿quién es el chico que más le cuesta en este grupo? Fulanito. Bueno, dentro de 3 meses es al que vamos a mirar a ver cuánto ha mejorado. Si fulanito ha mejorado, todos los demás van a estar mejorados. Es decir, preocuparse de de todos los detalles por igual, con humildad, no tratar de manera conveniente las situaciones, ¿no? O sea, dar Tu mejor versión. tu mejor versión y tu mejor esfuerzo a todo lo que haces, y yo creo que eso es lo que ayuda a que ocurran cosas buenas. ¿Cómo es un día a día en tu día normal que no estés viajando? Porque nos ha costado más encontrarte viajes para allá, viajes para acá, pero si una semana tipo, ¿cómo puedes explicar tu día a día, Esteban? Sí, han cambiado mucho, ¿no? Todos los años van cambiando. Sí, siempre hay algún viaje. Yo intento tener buenas rutinas. Me levanto temprano a las 5:30, 6 menos cuarto, todos los días. A lo mejor algún domingo, pues no. O puntualmente, si algún día con la familia celebras algo, pues no lo hago el día siguiente. Quizás sí también, ¿no? Pero es una manera de intentar estar siempre un paso por delante, ¿no? De no acumular tareas atrasadas. Es una manera de, independientemente de lo que tenga ese día, sí, ir un pasito por delante. Cuando lleguen las 9 de la mañana voy a tenerlo todo bastante planificado, bastante ordenado, y voy a estar bastante mentalizado para hacer lo que tenga que hacer ese día, independientemente de lo que sea. Entonces le suelo dedicar, pues eso, unas 3, 4 o 5 horas a todo el trabajo de oficina, de planificación, pues de responder a mensajes, de crear ideas, de plasmarlas, de estudiar la competencia, ¿no? Pues si estás trabajando con jugadores, pues estudiar la competencia, ver vídeos que tienes acumulados de partidos, estar actualizado en todo, ¿no? En todas las áreas que te corresponden. Normalmente siempre hago pista, que es algo que intento que sea así. Me gusta ir a la pista todos los días, me gusta solucionar problemas en la pista, me gusta crear un entrenamiento am, específico para ese día, específico para el jugador con el que estoy trabajando, que salga bien. Esa parte me gusta mucho porque me agiliza la mente, me agiliza el ojo, am, me mantiene a un buen nivel como entrenador. Y luego ya la segunda parte del día, pues, o la última parte del día, vuelvo a completar cosas de oficina, a responder llamadas, a responder mensajes, a comunicarme con las personas o con los equipos con los que estoy trabajando para reportar cosas que necesitan que se reporten, a enviar los reportes del día a mis compañeros que van a continuar haciendo el trabajo que yo, por ejemplo, finalizo esa semana y tienen que darle continuidad. Es decir, nunca, nunca, nunca me falta tiempo, no me falta contenido. Esa sería empezando tan pronto. Si el día tuviese más horas o si pudiese dedicarle más horas, también bien. ¿Tienes un momento para ti? ¿Tienes un momento de ocio? ¿Un momento familia? ¿O cómo lo balanceas? Sí, las últimas horas del día, cuando estoy en casa, se las dedico a la familia. También una manera de empezar, o una razón para empezar tan temprano, es que la última parte del día puedes estar tranquilo, puedes dejar el teléfono a un lado para dedicar ese tiempo con la mejor atención posible a mis hijos, que es la parte más importante de mi vida, junto con mis hijos y mi mujer, junto con el trabajo. Entonces, precisamente esta manera de trabajar me permite sacar tiempo de calidad para estar con ellos y estar con ellos de la mejor manera posible. Sí, es verdad que echo de menos encontrar tiempo para, bueno, pues para hacer cosas que nos ayudan, ¿no? Como hacer ejercicio y demás, pero bueno, con ir haciéndolo puntualmente, de momento me conformo. Ok. Has comentado una palabra que me gusta y llevaba tiempo, agilizar el ojo. Y es verdad que hay una parte de los expertos que los científicos odian, que es el tema del ojo clínico.
Y me ha gustado porque, ¿qué es esto de agilizar el ojo? ¿A qué te refieres? Sí, bueno, agilizar el ojo es, al final nosotros hablamos de entrenamiento variable, entrenamiento cognitivo. Para mí empieza por la mañana conmigo. Si yo me planteo un entrenamiento que es cognitivo para mí, es realmente cognitivo para mí, ah, va a ser un entrenamiento cognitivo para el jugador. O sea, empieza por mí. Primero empieza por mí. Y agilizar el ojo, que forma parte de eso, es solucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, sí, a mí me gusta mucho toda la parte de la lateralidad, ¿no? Para trabajar con los jugadores, y no todos te responden por igual a los ejercicios que tú les planteas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, agilizar el ojo es cómo encuentro la solución para este jugador o esta jugadora en este determinado momento, si no es hoy, es mañana. Y esa experiencia de agilizar el ojo te lo deja muy fresco para llevártelo también al siguiente trabajo, ¿no? El siguiente trabajo es decir, con el resto de jugadores con los que trabajas. Entonces te mantiene muy ágil en esa solución de problemas que siempre están ahí por una u otra razón. Y creo que es la mejor manera de explicar rápidamente la parte de agilizar el ojo como entrenador, ¿no? Es ser rápido en la solución de problemas, ser directo en la solución de problemas y presentarlos con claridad. No me gustaría que esto suene como intervencionista, que buscas tú la solución al jugador, pero yo creo también en ese trabajo de facilitar el camino a los jugadores. Hay jugadores que con un mensaje se queda para siempre y hay jugadores que no es así, que necesitan el mismo mensaje dicho diferente unas cuantas veces a lo largo de unos cuantos meses. Paso a la siguiente preguntilla o cuestión, porque hablando contigo me gusta mucho estar fuera de micros, claro. Cuando hemos hablado alguna ocasión me gusta mucho esa diferencia que tú haces. Claro, como has viajado a diferentes sitios, sí que conoces más ese tenis español, que lo conoces en profundidad, ese tenis estadounidense o ese tenis británico, que tú le hablas. Pues bueno, que cuando entras en una pista puedes cocinar un poco la versión más británica, la versión española. ¿Qué diferencias encuentras? Tú que has estado viajando y que conoces bien estas tres cocinas, Mm. vamos a decirle así. Sí, y he hecho en falta más. Me gustaría tener más de la francesa, me gustaría tener más de la Argentina, me gustaría, bueno, también tener algo de la asiática, ¿no? Que creo que hacen cosas muy bien. Yo creo que hay muchísimas diferencias y yo creo que es la mayor riqueza que puedo aportar a los jugadores, ¿no? Intentar trabajar con ellos desde diferentes ángulos. La cultura americana, o por lo menos mi experiencia allí, es siempre un juego, ¿no? Que dependa de ellos mismos, un juego muy agresivo, preocupándose mucho menos por el rival, a, tomar riesgo. Por aquel entonces yo recuerdo de irme para allí por primera vez y es donde empecé a trabajar el resto, ¿no? Por primera vez, que en España por aquel entonces no se llevaba tanto. Entonces yo creo que desde por ejemplo, la parte americana es donde se enfocaron mucho durante muchos años, probablemente hasta que llegó Pep Higueras y les ha intentado cambiar esa mentalidad, y si no cambiar, enriquecer esa mentalidad con otras mentalidades que es la nuestra, ¿no? Am, por el contrario, la filosofía británica es una filosofía eh, muy técnica, ¿no? Trabaja mucho el aspecto técnico, el aspecto táctico, el modelar sobre modelos que ya han tenido éxito. Creo que son muy meticulosos en ese campo, y creo que lo hacen realmente bien, a pesar de que no haya a lo mejor los resultados, o parece no haber los resultados que a ellos les gustaría.
ahí podríamos debatir por qué no. Yo creo que está claro por qué no, ¿no? Y yo creo que en España ha cambiado mucho. Yo creo que la gente está mucho más abierta que antes. Se han introducido mucho más las pistas rápidas, todo cosas que sabemos. Pero sí es verdad que cuando yo empecé a jugar y crecí aquí en España, se trabajaba principalmente el volumen, el tirar con peso, el jugar muy atrás, el trabajar durísimo. Y bueno, yo creo que de esas tres culturas me llevo un poquito de todas ellas, ¿no? Cuando voy a trabajar. Cuando voy a trabajar e intento hacer una mezcla de estas tres culturas tenísticas, me gusta mucho trabajar el impacto de los jugadores. Es decir, hablamos de variabilidad, de entrenamiento cognitivo, de volumen, de cestos, de trabajar con la mano o no. Bueno, a mí me gusta asegurarme que los jugadores tienen buenos impactos antes de darles volumen. No me gusta ver a un jugador repetir algo que no está bien más de unas pocas veces. No creo en ello, no creo que los jugadores vayan a encontrar la solución. Yo creo que la solución es una solución hablada, consensuada, trabajada y después implementada en un ejercicio abierto. Ten en cuenta, Tony, que yo tengo la ventaja de que no tengo que crear un sistema para 200 alumnos. O sea, no tengo que, entonces puedo permitirme pararme, hablar, presentar, usar un vídeo de apoyo del jugador en sí mismo o de un modelo y a partir de ahí intentar facilitar un buen impacto y con buenos impactos nos ponemos a trabajar. Bueno, sí, no sé si te he podido explicar bien un poco la mezcla de esas tres culturas, de cómo intento ahí implementarlas, pero sí, te insisto que me gustaría tener todavía más recetas y más mezclas, ¿no? Cuando hablas de limpiar los tiros, entiendo que es que en principio te centras más en la técnica, te centras más en que el tío limpie los tiros, limpie la técnica y a partir de ahí le vas metiendo volumen y vas planteando situaciones más abiertas o más tácticas. Esto no es así en todos los jugadores, pero bueno, creo que es un poco la visión que nos has intentado trasladar inicialmente, ¿o no? Sí, bastante exacto, Tony. A mí me gusta mucho sí, asegurarme, para que alguien juegue bien tiene que tener buenos impactos. Buenos impactos creo que no los tiene tanta gente, incluso cuando tú tienes una selección hecha en un país como en Estados Unidos, que es un país de 300, 400 millones de personas. Los jugadores que están seleccionados con 14 años, solo hay uno o dos que tienen muy buenos impactos, ¿no? Entonces, para mí, un trabajo principal es trabajar en esos buenos impactos, desde buenos apoyos, y a partir de ahí entiendo que la técnica se va a ir rompiendo porque hay una falta de madurez física y una falta de madurez mental, pero esa parte no me preocupa, esa es cuestión de tiempo. La que sí me preocupa es que no haya esa base técnica con buenos impactos para trabajar desde ahí. Sí, a veces cuando visitas bueno, pues lugares de entrenamiento, academias, lo que sea, y ves que se trabaja mucho el volumen, pero los jugadores están impactando realmente regular. eh, es algo bueno, dices, joder, pues podría estar mejor hecho, ¿no? Porque al final aquí están las lesiones, está el desánimo, está todo y bueno, sí, la parte esa de la técnica la encuentro muy estimulante. Yo creo que a los jugadores se les puede presentar como un aprendizaje y les motiva y a veces está infravalorada y creo que eso me lo traigo un poquito de la parte de Inglaterra, que son realmente buenos en ella, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajas con
con jugadores que aspiran a estar, pues imagínate, pues top 200, ¿no? O top 300, pues bueno, pues la técnica pues puede tener alguna gotera, no pasa nada, ¿no? Igual que la parte física, parte mental. Cuando es top 100, pues puede haber menos goteras, ¿no? Cuando es top 20, pues no puede haber ninguna gotera técnica, es decir, no sé de cuánto tiempo dispones para que ellos averigüen cómo se pega un golpe, más cuando son jugadores, ¿no? que captan el mensaje rápidamente y lo pueden implementar rápidamente. Y luego, por otro lado, hablando un poco de federaciones, ¿no? Cuando tienes solo unos pocos jugadores eh, que te juegan bien por año, tienes que dotarles del mayor número de herramientas posible para que puedan tener las mejores posibilidades. No dependes o no dispones de que ellos averigüen con el tiempo, ¿no? Porque les quitan la beca, ¿no? O les quitan, es decir, el tiempo es también un factor importante en Sí, limitante. limitante, sí. Sí, te lo digo porque hay esas dos corrientes que ahora parecen luchar mucho en cuanto a mucho trabajo de táctica, y la técnica ya irá mejorando. Y luego otro trabajo como muy obsesivo de la técnica y están todo el rato luchando cuando pertenecen a un todo. O sea, todos trabajamos técnico-táctico o táctico-técnico. Lo que está claro es que los tiros tienen que limpiarse. ¿Y cómo se limpian? Pues conociendo muy bien la técnica, analizándola bien. Hay que tirar, explicarla bien al jugador, lo que tú has propuesto, de hay que enseñarle vídeos, hay que trabajar despacito con la mano y luego ya ir subiendo a situaciones distintas, pero esa pugna siempre está presente, entonces me gusta que la aclaréis. Igual que hay también esa dicotomía entre la ciencia y la experiencia o la práctica, que hay como esas dos corrientes que están todo el rato peleando. Y bueno, pues me ha gustado esta visión de, oye, yo de la parte británica tengo la técnica muy metida y a mí me interesa primero que jueguen limpio, que jueguen los tiros bien, que impacten bien. Me ha gustado el ver también esa visión. No todo es volumen, no todo es táctica. Sí, sí. Era simplemente por eso. Sí, no, exacto, ¿eh? Y luego de la parte española, por supuesto que el trabajo duro, el volumen, todo eso ya lo tenemos de serie, ¿no? Yo creo Sí. que lo tenemos en exceso. Es como un jugador que quiere entrenar los domingos, que quiere entrenar 5 horas y luego ir a correr. Es decir, tienes que ir quitando un poquito de eso para educarles en el descanso, educarles en la recuperación, educarles en que tengan 4 días y medio mínimo buenos a la semana de aprendizaje, de mejora, ir quitándoles trabajo, que es trabajo encima de trabajo, e ir poniéndoles calidad, ¿no? Y estoy de acuerdo que forma parte de un todo, y lo bonito de nuestra profesión es encontrar la fórmula, ¿no? La receta para esos atletas y que les funcione, ¿no? Combinando todo ello. ¿Cómo trabajas el postpartido? Me explico. Con una Joana Conta, con un Roberto, con gente, o bueno, no tienen por qué ser tan conocidos. Cuando termina el partido, algo que le preguntábamos a Pepe Vendrell y que yo he hablado me gusta, vamos, esa parte del postpartido. Cuando se termina el partido, eres de hablar mucho, de darle muchas vueltas, lo analizáis 5 minutos, no sé. Sí. Al día siguiente, Hace muchos años que sigo un formato am, que es post partido, pero es post día, ¿no? Es decir, a mí me ok. interesa mucho, a mí me interesa mucho que, que hagamos las cosas bien la mayor parte del tiempo. Entonces, el día del partido no es tan diferente, es como el entrenamiento, ¿no? Tú intentas que los entrenamientos se asemejen mucho al partido. Y yo intento que el entrenamiento mental, la reflexión, la madurez de reflexión, la calidad de reflexión o de preparación sea parecida. Esto no quiero que suene como robotizar a nadie, ¿no? Pero yo siempre tengo para todos los entrenamientos un calentamiento mental. Después, eso
cuando estás en pista el lenguaje es muy fácil, es muy comunicativo porque has hecho un trabajo previo de introducción, de familiarización con lo que va a ocurrir, con lo que quieres que ocurra, con lo que el jugador quiere también. A veces es ayudarles con un descubrimiento guiado, ¿no? Que ellos sepan lo que quieren para ese día, que muchas veces no se han parado a ello. Y después de la sesión, después de los partidos, me gusta hacer un mental warm down, que es una vuelta a la calma mental, ¿no? De reflexión. En los partidos nunca lo hago después de haber jugado, siempre dejo que pasen unas horas, eh, eh, que estén mucho más racionales para que el aprendizaje pueda ser desde lo racional y no desde lo emocional. No me interesa mucho ni lo altivo que es una victoria, no me interesa, ni lo decepcionante que es una derrota, porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Entonces, sí, me gusta hacerlo al final del día o, bueno, como haríamos normalmente, ¿no? Finalización del día, vuelta a la calma, reflexionamos sobre el día y el día del partido es lo mismo, porque en la mayoría de los casos, Tony, ten en cuenta que todos están en un proceso de aprendizaje. Los partidos, las semanas, sí, a veces para nosotros, para los entrenadores o para los jugadores o para las familias es vida o muerte, pero en realidad no lo es. Eh, yo no lo utilizo mucho, ¿no? Por ejemplo, irse a hacer unos canastos o un trabajo después de los partidos, de un canasto, imagínate, de saques. No lo utilizo por un tema más preventivo, más, no me gusta, más si viene después de una derrota, pero el mensaje que le mandas es muy bueno, porque este partido significa lo que significa, es un simple partido, tú sigues con tu proceso, con tu camino. Entonces, esta manera de reflexionar sobre los partidos y sobre los días es muy formativa y le quita mucho dramatismo. Un partido de tenis, sí, hay partidos muy importantes, pero la semana que viene tienes otro, el año que viene tienes otro y el día siguiente tienes otro. Y cuanto mejor te prepares, cuanto mejor reflexiones sobre ellos, más grandes van a ser las ocasiones. ¿Cuánto tiempo dura esta reflexión? ¿La dejas fluir y dejas que se explaye y estamos una hora? Entiendo que depende, pero tienes muchas muestras. Sí, me gusta mucho sintetizar, me gusta mucho tener, por ejemplo, ¿no? Últimamente, ¿no? Pero claro, cada jugador te pide una cosa diferente. Está Cada jugador te claro. pide una cosa diferente, pero últimamente, ¿no? Por ejemplo, he utilizado em, em, tres preguntas, ¿no? Una de ellas puede ser cómo has nutrido el día, cómo has nutrido el partido, qué le has dado al partido, ¿no? Por ejemplo, podría ser una de ellas, ¿no? Otra es, después de reflexionar sobre varias cosas, ¿qué te gustaría hacer sencillo, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer mejor de ahora en adelante, no en el próximo partido, que a lo mejor falta una semana o 2 semanas, mañana, ¿no? O pasado mañana, que tú sé. Entonces, tener estructuradas con cada jugador son preguntas diferentes, porque a no todos les llegan las mismas cosas, no todo el mundo piensa igual. Entonces, tener preguntas diferentes para precisamente no divagar y no perdernos, o sea, ir siempre a las tres preguntas que son abiertas y que te suelen enfocar y te suelen llevar a donde hay mejora. Qué bueno. O sea, que sean 3, 4 o 2 o las que sean, pero normalmente con esas ya tienes contenido para hablar demasiado. Si tienes todavía más opciones, Se te va a lo mejor. se va para todos, se va para todos. Esas tres preguntas normalmente están vinculadas a un plan de desarrollo que tienen los jugadores, en el Vale. que ellos han consensuado parte de esas propuestas, ¿no? Entonces, sí, está vinculado, pues estas preguntas te hacen reflexionar sobre tu forma de trabajar, qué es lo que estás mejorando, cuánto... espero haberme explicado bien, ¿no? Sí, Ah, creo que buscas hacer una reflexión. Me ha encantado lo de dejar unas horas para que se vaya un poco la parte emocional, porque es verdad que cuando terminas todavía estás acelerado, todavía y poder trabajar desde la parte más racional, ¿vale? Y pues eso, el hacer 2 o 3 preguntas muy de foco, muy directo al grano para no divagar y que los dos
consensuemos el plan, o tú lo tendrás más claro, pero bueno, que lo consigas llevar a él o a ella hacia, hacia el objetivo, ¿no? Sí, me gusta mucho también hacerlo en una mesa. No me gusta hacerlo con comida de por medio. No me gusta hacerlo Vale, con nada de por medio. Es un tesoro. O sea, es más tesoro casi que el partido en sí mismo, ¿no? O sea, la reflexión del propio partido. No me gusta que haya distracciones. Me gusta cuando puedo, después de unas horas o después de un rato, dedicarle ese tiempo de calidad a la reflexión, independientemente de la edad, ¿no? Puedes hacerlo de manera muy distendida con alguien más joven. Todo esto no se siente muy serio, al contrario, lo que se siente es predecible, que es muy importante. Todo es predecible en ese momento, ¿no? La reflexión. Y sí, lo que encuentro con eso es que las reflexiones mejoran muchísimo, son mucho más, profundas, mucho más abiertas y mucho más constructivas. Ah, Se evita el lenguaje malo, se empieza a mejorar mucho, sí. ok, me ha encantado. De hecho, estoy tomando notas. Es una parte que además me apasiona mucho. Comentabas al inicio, que también tengo apuntado, el tema de que montaste una escuela en Asturias, y además me ha gustado la jugada porque dices, la empecé con una alumna, que luego ha sido médico, ¿qué tal? Entonces, ¿qué recomendaciones le das a estos entrenadores que quieren montar su propia academia? ¿O qué aprendizajes te llevas? Porque entiendo que hay entrenadores que nos escuchan que, bueno, querrán saber un poco cómo lo hiciste o qué truquillos les das o... Mm, Sí. Eh, bueno, la respuesta, claro, es, es difícil porque seguro que son muchas cosas, incluso muchas cosas de las que yo ni siquiera soy consciente a día de hoy, ¿no? Porque luego reflexionas sobre todo ello. Am, sí, para mí lo más importante es el equipo humano, ¿no? Siempre intento, dentro de mis posibilidades, trabajar con equipos donde haya buenas personas, donde haya personas trabajadoras y donde haya mucho aprendizaje, ¿no? Yo recuerdo un buen amigo que me decía que si estás en un trabajo donde no se siente como una universidad, probablemente es hora de empezar a pensar en Darle el la siguiente vuelta. trabajo. Y a dar vuelta. Y eso yo creo que en este caso aplica a los compañeros, ¿no? Como con quién te puedas asociar, de quién te puedas rodear. Sí, intentar crear un equipo multidisciplinar, es decir, con personas muy diferentes, con hombres, con mujeres, con jóvenes, con mayores, donde todos puedan nutrirse unos de otros. Para mí esa fue la clave. Se creó una dinámica muy buena, muy especial, y eso hacía que todo lo demás fluyese. Luego qué tipo de sistema de trabajo, qué tipo de ejercicios hacer y todo eso es más secundario, porque realmente buenos jugadores o buenos jugadores regionales o nacionales o internacionales salen de muchos y diferentes sistemas de trabajo. La clave son las personas. Es decir, yo puedo hacer mucha técnica y conseguir que alguien juegue muy bien, y otro puede hacer mucho volumen y conseguir que alguien juegue muy bien, porque la clave ahí es la parte humana, es la parte y para crear cualquier cosa eh, es donde más me fijaría, ¿no? Yo recuerdo que nosotros solo íbamos contratando en base a las oportunidades de personas que nos iban llegando, no en base al volumen de alumnos. Es decir, eh, pues teníamos, imagínate, demanda de grupo de 6 a 8 años, lo siento, o sea, no tenemos sitio no tenemos ahora mismo disponibilidad, pero de repente nos llegaba una persona con un potencial tremendo como entrenador o como entrenadora, y yo hablaba con ella, le decía, bueno, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Porque yo estaba convencido que esa persona iba a ser muy buena y muy bueno para la estructura de la academia, y si es verdad que era una inversión de unos meses probablemente, hasta que se generase el trabajo,
pero siempre funcionó muy bien esa parte. Apostar por las personas, aunque eso tenga a veces una inversión, pues no sé, de esfuerzo, de tiempo o de dinero. Y eso lo hicimos y me gustó mucho, funcionó muy bien. Lo volvería a repetir. En cuanto aparecía una persona ideal para la academia, me aseguraba de intentar retenerla a pesar de no tener todavía el trabajo para ella. Soy consciente de que nos están escuchando muchos entrenadores y entrenadoras y me gustaría mucho que nos dijeras tus 10 ejercicios perfectos, los 10 ejercicios ideales, esos ejercicios que dices tú, con estos lo vais a petar. ¿Tienes esos ejercicios, Esteban? No, ahí me vas a matar, Tony. O sea, mira, yo con mi hijo muchas veces bromeamos en casa, bromeamos, ¿no? Con los dos, que cada vez que decimos un no, tenemos que poner un euro. O sea, si empezamos con alguien te pregunta algo en casa y tal, oye, no, un euro, cualquiera, ¿no? Niños y mayores, pero en este caso, pues tendré que darte un euro bien grande porque no los tengo, no los uso, no los repito. Pero no es por aburrimiento, es porque insisto, no tengo que sistematizar una academia, un club, que sería diferente, pero en mi día a día el jugador siempre está en constante evolución. El jugador no es igual que el jugador que tuviste la semana pasada. Las condiciones en las que estás entrenando, la pista no es la misma que tuviste hace 3 o 4 días. El jugador que tienes enfrente, lo mismo. Tú no eres el mismo, tienes ideas diferentes, quieres avanzar de una manera diferente. Em, bueno, entonces sí, los ejercicios la verdad es que los desecho muy rápidamente, aunque funcionen muy bien, joder, qué bien han salido y tal. Tengo mis libretas, tengo como 40 libretas, pero no suelo volver nunca porque esa planificación o ese momento que le dedico por la mañana con tanto cariño y con tanta ilusión, son el tesoro de buenos ejercicios. Entonces, lo que mi manera de repetir es cómo me levanto por la mañana y a lo mejor cómo me acuesto por la noche, porque sé que de ahí encuentro el siguiente mejor ejercicio para ese jugador. O bueno, sé no, tengo ganas y confianza en que así sea, ¿no? Entonces, te puedo decir que trabajo mucho al principio de los entrenamientos, los dos lados, ¿no? Las dominancias. Se juegan a dos manos, pues lado izquierdo, lado derecho. Me gusta mucho trabajar los split steps que están muy infravalorados. Al final, muy infravalorados. Es que incluso los jugadorazos en categorías inferiores, cuando entrenan, lo desechan. A veces me dan ganas de poner como una alarma, ¿no? Para que hagan el split. O sea, creo que ahí hay porque yo entiendo que el golpe parte del split. O sea, el golpe se inicia, ese impacto del que yo hablo se inicia en el split. Si el split no es on time, ¿no? No está con el timing correcto, no se sale con la fuerza correcta, no le voy a poder pedir. Entonces, me gusta mucho el trabajo me gusta mucho las dominancias, me gusta mucho el trabajo cognitivo, de habilidad, de trabajo de complemento, yo quiero que un jugador, aparte de buenos impactos, que corte muy bien el revés, que lo corte largo o corto, que corte bien a derecha en defensa, que sepa tirar globos defensivos. Yo recuerdo un entrenador que tuve en Texas, Todd Barson, que era una leyenda, el pobre ha fallecido ya, me tenía de lado a lado, con todo el cariño del mundo, a 35 grados o 40 grados, de lado a lado en la valla, tirando globos lo más alto posible. Y decía, pero bueno, ¿este hombre qué hace? Claro, él vería claramente que no tenía un winner yo, entonces este tiene que convertirse en un gran defensor. Es decir, todo lo que es trabajo accesorio o de complemento, todo eso lo meto mucho en las primeras partes de los entrenamientos cuando los jugadores tienen frescura muscular, frescura Sí, neural. cognitiva y puedes memorizar bien todo el tema de los apoyos. Soy muy metódico con el tema de los apoyos.
pero ejercicios, evidentemente, viniendo de esos años de Estados Unidos, de Inglaterra, tal, saque más una, resto más una. Bueno, pues también meto muchos ejercicios de resto, ¿no? Por todos lados, pero no lo siento mucho, puedo pensarlo, mandártelos por escrito y los compartimos, quizá mirando las libretas, pero ahí no soy el mejor para dar esa receta porque no la pienso mucho, porque no creo mucho, en, en los ejercicios, sí. Ok, a ver, tenía muy clara la respuesta. No, y Pero perdona, sí, porque sí, los ejercicios, o sea, al final los ejercicios son grandes conductores de las mejoras, ¿eh? No, o sea, no quería decir lo otra tengo cosa. claro, tengo claro. Sí, De hecho, bueno, hay entrenadores que valoro mucho que dicen, el entrenador te muestra mucho a través de sus ejercicios. Y es verdad, pero sí que es verdad que nos piden como muchos ejercicios. Yo he montado algunos artículos oye, mira, aquí tenéis ejercicios para trabajar la dirección, aquí tenéis ejercicios para trabajar profundidad, aquí tenéis ejercicios para trabajar la potencia, pero no es el maná, no, o sea, no es el gran grial. Tranquilos, tenéis que con estos ejercicios adaptarlos mucho a vuestros jugadores. Y es que todo el rato está diciendo Esteban que te tienes que adaptar al jugador, que tienes que adaptarte a lo que le entra mejor, que tienes que buscar ejercicios motivadores, chulos, variados, que depende mucho de la pista, de ese día. Pero sí es verdad que al menos te he sacado, porque eres comedido en las palabras, cositas que me han encantado. El tema de trabajo de dominancias. El otro día Esteban veía un ejercicio con Alcaraz, ahora en el US Open, le estaban tirando bolas con la mano muy despacito y él estaba golpeando con la izquierda, ¿vale? El entrenador estaba como a 3 metros, o sea, un ejercicio de dominancia facilito para que el tío cogiera la sensación y yo fui a la pista esa tarde y le enseñé el ejercicio a mis jugadores y le digo, yo creo que si esto lo hacemos, creéis que esto es una tontería. Y lo está haciendo el número uno del mundo. O sea, pensáis que es una tontería. Y el tío lo que está es buscando la mano no dominante para luego trabajar el revés. Luego empezó a trabajar al revés. Y digo, fijaros lo importante que es. Digo, que tenga que venir a enseñaros esto, porque cuando yo lo hago no termináis de confiar. Es importantísimo que confiéis. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Esto no lo hago constantemente, pero sí que es verdad que cuando a veces les cuesta coger cosas, pues la tienes que enseñar. Entonces, trabajo de dominancias. El split step, te quería comentar, ya hay estudios que dicen que cuando tú trabajas el split step y el tío está saltando, cuando va a aterrizar, ya está yendo hacia el lado que cree que va a venir la pelota. Fíjate lo importante que es ese estudio. O sea que, para que veamos lo importante que es el split step, el tío cuando está en el aire y está cayendo, ya está con esa predisposición de salir hacia la derecha o hacia el revés, con lo cual en el resto es vital, pero es que a la velocidad que viajan los tiros ya es vital en todos sitios. O sea que comparto un poco tu visión del split step y de los apoyos e insistiré más a mis jugadores. El trabajo cognitivo y de habilidad, qué importante lo de la habilidad. Nosotros, tanto Lolo como yo, le damos muchísima importancia cuando hacemos los cursos, el tema de que trabajen las habilidades motrices básicas en pista, son fundamentales, sobre todo cuando trabajamos con jugadores en formación, el darle muchos esquemas motores, muchas habilidades, pues para que los tíos sepan, entre otras cosas, lo que has comentado, lo del slide. En tema de slide y globos, hablaba justo en la entrevista anterior con Daniel Spat y el tío me hablaba de eso. Me hablaba de que si tuviera un jugador profesional y pues, que cuando él ha tenido jugadores profesionales, insistía mucho en que cortaran muy bien, insistía mucho también en que supieran tirar muy buenos globos de ataque y de defensa. Desmitificaba eso de que los profesionales no tiran alto. Tiran alto igual que tiran bajo, igual que entran dentro, igual que... O sea, también lo hacen. Y me ha gustado, ya te digo que me ha apuntado todo. Estas pildoritas me valen a mí, entiendo que le valdrán a la audiencia. Sí, sí, esa parte me gusta mucho, dotarles ahí de muchísimos recursos.
van a tener que tirar de todos ellos. Es una manera insisto, de estimular el aprendizaje. Después de esa parte inicial en los entrenamientos, me gusta ir a trabajar más pronto que tarde saque y resto. O sea, que no haya mucha fatiga, aunque sí es verdad que a veces trabajo también el saque y resto en fatiga. Y luego, por último, quizás porque, bueno, me interesa un poquito menos porque creo que ocurre todo el año. O sea, ocurre por defecto que la bola está en movimiento, que el jugador va a estar muy entregado al ejercicio en movimiento, ¿no? Controles, con salidas a puntos, con variabilidad, todo eso lo suelo intentar dejar para ya un poquito más centrado el entrenamiento. Ok, pues vamos a pasar, si quieres, a una parte de nuestro podcast que antes teníamos las preguntas más estructuradas, ahora son preguntas distintas, o sea que te voy a trabajar el saque y resto ya un poco cansado, pero, a ver qué tal pasa ahí de fluidez. Y es nuestro famoso cuestionario tiebreak dentro intro. Una formación online de un curso de preparación física de tenis. Simplemente quería deciros que si llueve y no puedes dar las clases, pues te informas de ejercicios en esta formación y así no tienes que suspender la clase y puedes dar tu clase en un espacio techado. Además, si quieres mejorar la formación de tus jugadores de competición y complementar tus clases de tenis con cositas de preparación física, pues este es un poco tu curso. Simplemente comentaros que toda la información está en las notas del episodio y sin más, que sepáis que hay ya más de 16 países y un centenar de personas que lo han adquirido. Y nada más, infórmate, espero ayudarte en tu formación y en tu mejora de tu tenis. Y la primera pregunta es, si fueras a escribir un libro, ¿cuál sería su título y de qué trataría, Esteban? Ya te digo que son preguntas un poquito de pensar. Creo que se titularía The Journey y trataría de encontrar tu propio camino, es decir, algo que trate con toma de decisiones para realmente acabar haciendo aquello que te apasiona, ¿no? De alguna manera, creo que iría por ahí. Qué bueno. Pues la siguiente preguntilla que tenemos es, si pudieras ser un experto en cualquier campo, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuál elegirías y por qué? Te diría que la medicina o la enseñanza para poder ayudar a los demás. Bueno, de alguna manera te dedicas a la enseñanza y... Sí, medicina o enseñanza, uno de esos dos, creo que no que me vea capaz de hacer nada o que me hubiese visto capaz de hacer nada en el mundo de la medicina, pero creo que son motores enormes para vivir con mucha entrega y felicidad parcial. Qué bueno. Te veo fluido. Te estoy haciendo saque y resto. Ya un poco cansado neural y cognitivamente, pero te veo fluido. Vamos a la siguiente. Esta yo creo que es más fácil, aunque hay que pensarla. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, ficticio, famoso, da igual, ¿quién sería y qué le preguntarías? Uf, sí, ahí me pillas. Vamos a tener que editar esta, ¿eh? No. Yo pensé que ibas a tirar Sí. las finanzas y me ibas a decir un Warren Buffett o No, alguno de no. estos. Si te digo la verdad, hombre, admiro a muchos personajes históricos, pero admiro mucho a las personas de nuestro ámbito, ¿no? De nuestra localidad, de nuestro entorno, que sí que hacen cosas admirables sin falta de tener la repercusión que tienen pues todos estos líderes históricos, ¿no? O sea, Ok. que casi que me iría más a algo de esto que no a un Ah, líder histórico que admiro, por supuesto. Sí.
Sí, que preferirías a alguien un poquito más de la zona, que le tengas admiración y poder conversar más tranquilo, más que irte Probablemente, a un pro. probablemente, sí. Pregunta contestada, no hace falta editarla porque no hay respuesta correcta, ni mucho menos. Esta también es la última, ¿vale? Y bueno, es curiosa, sí que esta la estoy repitiendo un poco más, pero todavía no ha salido ninguno de los episodios donde la he preguntado, así que si fueras a una isla desierta y solo te pudieras llevar 3 cosas, ¿qué te llevarías contigo? Me llevaría una tabla de surf, me llevaría un libro o libros y me llevaría Spotify, de alguna manera. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Pues hasta aquí solo ya todo lo que es preguntas más de tenis y solo nos queda un poco la preguntilla, aunque sé que te vamos a meter en un lío si quieres no la respondas, pero ¿quién crees que podemos traer al podcast que te gustaría o que creas que puede aportar? Sé que te estoy ahí presionando a que digas un nombre, pero repito que si crees que no, pues oye, no tengo ahora mismo quién traerte o si... Porque a veces os pongo en un compromiso porque dices, mira, me gustaría que trajeras a esta persona, pero no sé si va a querer. Pero bueno, es un mecanismo de mantener un poco el podcast abierto con otra gente, ¿no? Está genial. Sí, mira, yo tengo ahí, te diría varios nombres, te diría 2 compañeros que tengo. Nacho Alonso, que se encarga de la competición en el Club Internacional de Tenis, que creo que hace un trabajo y ha hecho un trabajo espectacular a lo largo de los últimos años, que tiene muchísimo conocimiento y es un chaval encantador, un profesional encantador. Otro compañero que tengo que es Óscar Burrieza, que tiene muchísima experiencia y que es un grandísimo profesional. Y te voy a dar más, ya puestos... a mí me encantaría escuchar a David Sanz, que no sé si seguro que es amigo tuyo seguro, muy conocido, me encanta. Y luego otro en el que me viene a la cabeza es José Higueras, que yo creo que tiene, por supuesto, que tiene un cariño muy especial a todo lo que hacemos aquí en tenis en España y que siempre está muy dispuesto a colaborar, a ayudar, a charlar y da gusto escucharle. Tiene una experiencia en baje tremendo. O sea que esas serían mis propuestas y mis recomendaciones. No voy a decir cuáles, pero tenía a 2 ya puestos y uno de ellos que has comentado me persigue porque hace semana y media me dijeron también su nombre. En un torneo jugando nacionales, tienes que traer, escucho tu podcast y tienes que traer a este tío que es buenísimo, pásame el contacto. Y habéis coincidido, o sea que, muy bien. que lo voy a tener que llamar recientemente porque ya te digo que coincide, ¿sabes? O sea que súper bien. Pues hasta aquí el podcast. Agradeceros que compartáis con vuestros amigos o con creáis que puede interesarle estos capítulos. Si queréis apuntaros a nuestra página para recibir artículos y podcast directamente en vuestro mail, es tonyfonseca.substack.com. Y bueno, te leemos, déjanos tus comentarios y poco más. Hasta aquí agradecer muchísimo a Esteban. Espero que hayas estado a gusto dentro de nuestro podcast. Sí, no, Tony, mil gracias, ha sido un placer, espero haber podido compartir cosas interesantes para todos, a pesar de que es domingo tempranito, pero lo he hecho con mucho gusto, me ha encantado, ha sido un placer compartir contigo, no solo ahora en directo, pero también estos días atrás, y mucha suerte con el podcast, que siga creciendo, que es buenísimo para todos nosotros, da gusto escuchar a los profesionales que traes, y nada, mucho ánimo con todo. Ok, pues muchas gracias. Como siempre decimos, nos vemos en las pistas. Adiós, adiós.